Lo que estamos haciendo acá es una introducción, es breve, sobre el anglicanismo. En el póster, en el afiche que Enrique compartió con ustedes decía nuestras raíces. Y básicamente es eso, es un poco entender por qué somos como anglicanos. Y para eso yo creo que el nombre que se le dio en el afiche que ustedes recibieron en la Diócesis del Sur es lo adecuado. Una introducción al anglicanismo básicamente es revisar nuestras raíces. El gran tema que nos congrega es el anglicanismo, entender un poco nuestra identidad como denominación. Y lo vamos a hacer con estos 6 sesiones. Hoy día estamos en la sesión de la universalidad del anglicanismo. La semana pasada tratamos de responder un poco la parte histórica de la Iglesia, cómo la Iglesia se ha ido viendo a medida del tiempo. Estuvimos viendo dónde surge el mundo puritano, el mundo evangélico, el mundo anglo-católico, el movimiento liberal dentro de la Iglesia. Eso todo lo vimos la semana pasada. Y si ustedes quieren repasar todo eso, simplemente yo les recomiendo que vayan al primer video que Obispo Enrique se los envió. Entonces ahí lo tienen y lo pueden revisar. Y también la presentación PowerPoint de la semana pasada fue compartida, así que tienen todos los materiales como para hacer un repaso sobre la parte de introducción. Hoy día nos vamos a concentrar en la universalidad del anglicanismo. El anglicanismo tiene una particularidad, no se considera a sí mismo una denominación, sino que cuando el anglicanismo se entiende a sí mismo, siempre se va a entender como dentro de la Iglesia universal. Y aquí yo puse la palabra universal, pero si tú quisieras la palabra más académica o teológica, si quieres, debería decir la catolicidad del anglicanismo, porque la palabra católico significa universal. En Chile, cuando nosotros hablamos del mundo católico, en realidad lo que deberíamos estar diciendo es el mundo católico romano, porque desde nuestra perspectiva, nosotros como anglicanos somos tan católicos, siendo anglicanos, como el mundo católico romano. Entonces, tengamos eso siempre presente. Por eso, dentro del mundo más evangélico en Chile, la mayoría de la gente piensa en denominaciones. Nosotros, si bien somos en ese sentido una denominación, porque tenemos una organización propia, pero en nuestra manera de comprendernos, siempre vemos la Iglesia universal. Entonces, eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. Esta definición nos va a acompañar en todas las semanas y la voy a leer. ¿Qué es lo que es el anglicanismo? El anglicanismo es la fe, la práctica y el estilo de ser iglesia cristiana que surge en el contexto inglés y que aglutina aspectos universales, o sea, católicos del cristianismo, junto a un proceso de reforma que busca asegurar una identidad basada en las Sagradas Escrituras. Ahora, esta definición es una definición inventada por mí, así que puede ser mejorada por cualquiera de ustedes, no hay ningún problema en eso. Y esto toma en cuenta algo que conversamos la semana pasada. Hay muchas maneras de comprender el anglicanismo. Yo estoy presuponiendo una identidad protestante, que es lo que vamos a ver hoy día, reformada y evangélica. Entonces, esto es, porque esa es nuestra propia identidad y a nivel mundial, lo que tenemos, seamos honestos, es el grupo mayoritario dentro del mundo anglicano. Entonces, nosotros no somos un bicho raro dentro del anglicanismo, pertenecemos a la corriente histórica de nuestra identidad. El anglicanismo, digo, lo voy a decir de nuevo, es la fe, la práctica. Voy a pedir a algunos que apaguen sus micrófonos porque hay ruido de fondo. El anglicanismo es la fe, la práctica y el estilo de ser iglesia cristiana que surge en el contexto inglés y que aglutina aspectos universales del cristianismo junto a un proceso de reforma
que busca asegurar una identidad basada en las Sagradas Escrituras. Eso, entonces, siempre lo que vamos a ver acá está basado o está construido sobre esta definición. Y como les dije, hoy día vamos a estar viendo los aspectos universales de nuestra identidad como anglicanos. Quiero partir con algo claro, de dónde surge este concepto que yo estoy compartiendo. No es que se me ocurrió a mí, no es que se nos ocurrió a nosotros en Chile. Quiero partir diciendo que toda iglesia protestante, vamos a explicar qué es lo que es iglesia protestante en un ratito más, toda iglesia protestante tiene una base doctrinal. No existe iglesia protestante sin base doctrinal. ¿Cuál es nuestra declaración doctrinal? Ustedes recibieron los 39 artículos, ellos son nuestra base doctrinal, el resumen de lo que creemos como anglicanos. Y si leemos el artículo 19 sobre la iglesia, vamos a leer lo siguiente. ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en los cuales es predicada la pura palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados, conforme a la institución de Cristo en todas aquellas cosas que de necesidad para ellos mismos se requieren. Voy a quedar con la primera parte, porque es más fácil para nosotros entenderla. La iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en las cuales es predicada la pura palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados. Si ustedes son cuidadosos en leer esto, se van a dar cuenta que aquí no hay una identidad denominacional. Por ejemplo, nosotros somos los seguidores de tal persona, o nosotros somos, sino que es una identidad. Cuando la iglesia anglicana entiende su identidad a nivel de la universalidad de la iglesia. Eso es lo que leemos acá. La iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles, los cuales es predicada la pura palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados. Entonces, eso, solo leyendo eso, nosotros nos damos cuenta la concepción que tenemos de nuestra identidad como anglicanos. Entonces, quiero que destaquemos dos cositas sobre la identidad anglicana. Los anglicanos creemos ser verdaderamente parte de la única iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia, como lo dije hace un ratito atrás, católica, en el sentido de la iglesia universal. No nos consideramos ser la única iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es más grande que la iglesia anglicana, pero nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos mirar hacia otros creyentes que tienen una fe verdadera en Cristo Jesús como Señor y Salvador. A pesar de no ser anglicanos, nosotros los consideramos tan cristianos como nosotros. Eso es una característica que debiera de marcarnos como anglicanos. ¿Qué dicen nuestras confesiones de fe? Son resúmenes de fe que usamos en nuestras reuniones dominicales. Lo primero lo encontramos en el Credo de los Apóstoles. No me acuerdo en cuál de los, creo que en el culto matutino, creo que ese es el culto de la palabra 1, culto público 1. Es ahí que se usa. Creo en la Santa Iglesia Universal. Lo decimos constantemente. Y en el Credo de Nicea decimos, creo en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Entonces, genuinamente, nosotros nos consideramos parte de la Iglesia cristiana. Usamos credos que son cristianos compartidos por otros. El credo de Nicea es el credo más universal de los credos, es usado por la Iglesia occidental y también la Iglesia oriental. El credo de los apóstoles es un credo peculiar al mundo occidental, pero son usados por muchas denominaciones y nosotros genuinamente nos sentimos parte de la universalidad de la iglesia. Entonces, eso yo quiero que lo entiendan cuando estamos hablando sobre nuestras raíces. No somos sectarios.
tenemos este sentido de catolicidad o de universalidad de nuestra fe. ¿Qué haremos hoy día? Hoy día, como ya lo han descubierto, vamos a estar concentrándonos, y ya lo hemos estado viendo, pero en el carácter universal del anglicanismo. Yo voy a decir básicamente 3 cosas que las vamos a ir estudiando. Lo que tienes que tomar en cuenta al conversar sobre la universalidad del anglicanismo. Mira, siempre te preguntan, ¿cuándo parte la Iglesia anglicana? Nosotros existimos en una cultura hispanoparlante que tiene, en cuanto a comprensión religiosa, tiene una comprensión religiosa católico-romano de la historia, porque por lo tanto te van a decir que la Iglesia anglicana fue fundada por Enrique VIII. Bueno, la gran verdad es que la Iglesia anglicana nace cuando nace la Iglesia el día de Pentecostés. Nosotros nos consideramos parte de la Iglesia universal. Por lo tanto, ¿cuándo nace la Iglesia anglicana? Cuando nace la Iglesia. Eso es. Entonces, este pasaje de Hechos 2 es el nacimiento de tu cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo en el cual al cual tú perteneces, en el cual tú sirves. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de fuego y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Lo que tienes que tener claro es que ese es el momento que describe el nacimiento de la Iglesia. Por lo tanto, describe el nacimiento de la Iglesia anglicana. Nosotros somos parte de eso. Cuando te pregunten, entonces ya no hables de Enrique VIII, habla de Pentecostés, porque ese es el día que nace la Iglesia. Lo primero que tienes que entender como identidad anglicana es que el anglicanismo pertenece, siendo parte de la universalidad de la Iglesia, del catolicismo de la Iglesia, tenemos que aclarar que el anglicanismo pertenece a la tradición occidental del cristianismo. Para que entiendan esto, voy a usar un mapita. Este es el Imperio Romano. Este mapa lo pusimos la semana pasada para hablar de cómo la fe cristiana surge acá a mano derecha, abajo, en Judea, y se va expandiendo progresivamente, alcanzando todo el mundo conocido. Y probablemente de aquí, desde lo que hoy día es Francia, el anglicanismo, la fe cristiana llega a lo que era Britania en esa época, la tierra de los anglos, a finales del siglo I, principios del siglo II, y así se expande el cristianismo hasta las Islas Británicas. Entonces, este es el Imperio británico en su máxima extensión. Bueno, Imperio Romano. El Imperio Romano desde siempre, tuvo 2 identidades claramente marcadas. Hacia su derecha tienen el Imperio Romano de Oriente, donde está Asia, básicamente, Egipto, ahí está Judea, y hacia su izquierda tienen el Imperio Romano de Occidente. Si lo quieres, dicho de otra manera, a la derecha tienen el Imperio Romano de habla griega, aunque la verdad de las cosas es que en el Imperio Romano de Oriente se hablaban varios idiomas. El griego era la lengua franca de la época, pero a diferencia del Imperio Romano de Occidente, aquí habían más de un idioma. El Imperio Romano de Occidente lo que tenía la característica es que compartían el mismo idioma, el latín. Los romanos en esta zona latinizaron todo esto es básicamente Europa, latinizaron el idioma y eso marcó la diferencia. Entonces, tengan siempre esta línea en mente, porque esto sigue hasta el día de hoy, vamos a ir viendo para adelante.
Por ejemplo, este es un mapa de la Edad Media. No sé si ustedes se dan cuenta, esta línea que yo había dibujado, esta línea existe. Esto hoy día es Rusia. Esto era el Imperio Bizantino, cuando todavía existía el Imperio Bizantino, pero ustedes pueden darse cuenta cómo la línea estaba marcada claramente. Hasta el día de hoy, tú puedes trazar esta línea y te va a explicar que a la derecha de este mapa están las iglesias ortodoxas, a la izquierda de este mapa están las iglesias cristianas occidentales. Entonces, nosotros somos parte de la iglesia cristiana occidental. Nuestra tradición cristiana es occidental. Consideramos a los cristianos orientales como parte de la gran iglesia, pero tenemos claro que nuestra tradición cristiana es occidental. Entonces, lo primero que tienes que recordar cuando estás hablando de la universalidad del anglicanismo, nosotros somos parte de la iglesia occidental. Lo segundo que tienes que tomar en cuenta es que el anglicanismo es protestante. Dentro de la iglesia europea o occidental, si lo quieres llamar, básicamente hay dos grandes grupos: el catolicismo romano y el protestantismo. El anglicanismo pertenece al protestantismo. Nosotros somos parte de la gran iglesia universal, somos occidentales, y dentro del occidental, de la iglesia occidental somos protestantes. En realidad, todo el cristianismo en Europa que no es católico romano es considerado protestante. Así que es un término que básicamente dice que no eres católico romano. Eso es todo lo que dice. Tiene características especiales como las vamos a ver ahora. Y aquí tienen un mapa de lo que es el protestantismo. El protestantismo básicamente en Europa es europeo, noreuropeo. El color más clarito son los países protestantes. Este color más oscuro es el catolicismo romano. Y no sé si ustedes se dan cuenta, la línea que yo había dibujado existe, esto existe hasta el día de hoy. Esta es la línea, así como esta de acá. Para que nos ubiquemos, es Finlandia, Suecia, Noruega. Estos son algunos de esos países bálticos como Latvia, Estonia, por ahí. Este es Polonia, este es Alemania. Esta es la isla británica, esto es Inglaterra, esta es Escocia, y esa sección chiquita es Irlanda del Norte. Entonces, eso es nosotros, nuestra herencia, siendo parte de la Iglesia Universal. Recordemos, somos cristianos occidentales, y dentro del cristianismo occidental somos protestantes. Características visibles del protestantismo, que son comunes a toda iglesia cristiana occidental no católica romana. No hay una autoridad central dentro del protestantismo. Cada iglesia protestante tiene su propia identidad y su propia forma de gobierno. No todas se organizan de la misma manera. Algunas tienen sistema episcopal, otros tienen sistema de gobierno de un colegio de ancianos, otras tienen el sistema de que cada comunidad local es autogobernada. Entonces no hay una autoridad central. Eso nos diferencia del catolicismo romano, que es la otra parte del cristianismo occidental, que sí tiene una autoridad central, que es el papado. Una de las características también más visibles es que el clero protestante se puede casar. No está obligado a casarse, pero se puede casar. No hay mediadores entre nosotros los hombres y Dios. Eso es característico de todos los protestantes. La Iglesia Católica Romana tiene muchos mediadores. Es decir, tú no te acercas directamente a Dios, te acercas mediante María o algún santo que intercede por ti. Esas son las personas que se supone en el catolicismo romano están en la presencia de Dios. Entonces tú puedes conversar con ellos y ellos presentan tus peticiones delante de Dios. El protestantismo es una cosa general en todos los protestantes. Dicen que tú tienes acceso directo a
el corazón de Dios, cuando no requieres un mediador. Esa es una característica de toda iglesia protestante. Ya lo dije, María no es exaltada, es reconocida como la Biblia la reconoce. Eso es importante. Para nosotros, como protestantes, María es un modelo de fe, un modelo de humildad, de negación a sí misma, para permitir que Dios hiciera en ella su voluntad. Pero eso no significa que está por sobre el resto de la humanidad. Eso es una gran diferencia con el catolicismo romano. En todas las iglesias protestantes el laico es importante. Lo que conversamos la semana pasada, en el gobierno de la iglesia, no es un gobierno del clero, es un gobierno de toda la iglesia, laicos incluidos. Eso se ve especialmente en los sínodos, que son las grandes reuniones de la iglesia. La mitad de los presentes son laicos. Entonces tienen una voz importante dentro de la iglesia, incluso en el culto público. Al menos dentro de la iglesia anglicana, el laico tiene una participación activa. Por eso tenemos nosotros el libro de oración común, que es este. Si están mirando, si es que me ven a mí, van a ver, estoy mostrando el libro de oración común, que es donde trae todos los cultos anglicanos, los rituales que usamos el día domingo. Entonces nosotros participamos activamente del ritual, y lo tenemos escrito porque con eso se está diciendo que no me lo aprendo de memoria, sino que al leerlo yo puedo saber lo que está diciendo, quién está presidiendo, pero yo participo activamente igual que él. Entonces, eso también es una característica esencial del protestantismo. Y por último, una de las cosas más visibles en esto era que en la Santa Cena, en las iglesias protestantes, todo el pueblo, todo el mundo participa de las dos especies. Esas son las cosas que tú ves, las cosas esenciales. Ahora, cosas teológicas o diferencias doctrinales. Para el mundo protestante, la prioridad es la escritura. El mundo católico romano te va a decir lo mismo, que por supuesto, la escritura es prioritaria. Pero tácitamente está diciendo la escritura correctamente interpretada por la tradición de la iglesia. Y en ese sentido la iglesia es el clero. Entonces ahí hay una diferencia. En el mundo protestante nosotros decimos que la prioridad es la escritura y no está sometida a ningún control, y no hay ningún grupo dentro de la iglesia, el clero por ejemplo, que tiene monopolio de lograr entender la escritura para aplicarla a los demás. Todos los creyentes tenemos acceso libre a la escritura. Esa es una gran diferencia. El protestantismo en general enfatiza la salvación por fe. Salvos por gracia, también ese es el concepto. Nuestra salvación es producto de un encuentro personal con Jesús, en el cual Él nos restaura y nos cambia, y por gracia nos adopta como parte de la familia de Dios. En el mundo católico romano, probablemente te diría lo mismo que estoy diciendo yo, pero en la práctica lo que sucede es que el bautismo te otorga carácter. Es decir, el bautismo es el que te hace cristiano, aunque tú no creas, aunque tú ni siquiera te des mucha cuenta de lo que está sucediendo. Si has sido bautizado, eres cristiano. Esto se notaba en cosas como, por ejemplo, esos bautizos que se hacían hace 200 años atrás, de cualquier persona, estando bautizada, en la concepción católica esa persona era cristiana y por lo tanto eventualmente iba a llegar al cielo. Puede que se demorara 4 millones de años en el purgatorio, pero iba eventualmente a estar en el cielo. Nosotros decimos que la salvación es por fe, confiamos no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que alguien hace por nosotros, humanamente, alguien humano hace por nosotros, sino que nosotros confiamos únicamente en la efectividad de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz.
Y esto nos otorga una seguridad de la salvación. Una característica del protestantismo es que yo me puedo ir a dormir tranquilo. Porque si me muero en la noche, no tengo ninguna angustia de que no soy salvo. En el catolicismo, siempre esta idea de que tú tenías que tener los cuentos cortos con Dios, porque si no, ibas a tener problemas. Entonces, la seguridad de la salvación es una característica del mundo protestante. La naturaleza de los sacramentos. En el mundo católico romano, los sacramentos otorgan carácter. El bautismo, por definición, te hace cristiano. Y en la misa, en la Eucaristía, hay un momento en que el sacerdote levanta los elementos que acaba de consagrar, y es en el momento cuando las iglesias tienen monaguillo y todos tocan una campanita. Eso significa que esos elementos se acaban de transformar de pan y vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. En el mundo protestante, la mayoría de los protestantes, hay algunas diferencias, el mundo luterano tiene una diferencia en esto, pero la mayoría de los protestantes te diría que los sacramentos son un símbolo que alimenta espiritualmente el corazón del creyente al participar de esa cena. Esa es otra diferencia. El tercer punto, que también es importante, lo primero que vimos es que nosotros somos parte del cristianismo occidental. Voy a partir. Nosotros somos parte de la gran Iglesia Universal. Dentro de la gran Iglesia Universal, nosotros somos parte del cristianismo occidental. Dentro del cristianismo occidental, nosotros somos parte del mundo protestante. Y dentro del mundo protestante, el anglicanismo es reformado. Todos nuestros documentos fundacionales son reformados. Si alguien te dice que la Iglesia anglicana no es reformada, no ha leído los documentos fundacionales de la Iglesia. ¿Qué es lo que son los documentos fundacionales? El que Obispo Enrique les entregó, los 39 artículos de religión, esos son explícitamente reformados. Les mostré, nuestra liturgia, el libro de oración común, es explícitamente reformada. Todos los documentos del siglo XVI que vinieron a la época de Cranmer son reformados. Ahí lo estaba diciendo. Sus documentos doctrinales son universales, protestantes, reformados. Los 39 artículos de religión lo que intentan, primero es decirte que nosotros somos parte de la Iglesia de Cristo. Los primeros artículos, eso lo vamos a ver en la próxima reunión, los primeros artículos hablan de la universalidad de la Iglesia. Nosotros creemos en Dios, en el Dios Trino. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Escritura, que es algo común a todo creyente. Entonces nuestros documentos en ese sentido son universales. Son protestantes porque nosotros hacemos énfasis en la salvación por la fe. Y somos protestantes porque dentro de la salvación por la fe, nosotros consideramos, por ejemplo, que el pueblo de Cristo se reúne en la Santa Cena para alimentarse espiritualmente de eso y ser reconfortados al recordar el Evangelio. Básicamente, el mundo protestante te diría que nuestra liturgia en la Santa Cena y en el bautizo son escenificaciones visibles. Tú puedes ver el Evangelio en un bautizo, puedes ver el Evangelio o explicar el Evangelio en la Santa Cena. Entonces, 39 artículos de religión reformados. Nuestro libro de oración común, nuestra liturgia, lo que hacemos el día domingo es reformado. Y hay otro documento que no es muy conocido, que son las homilías anglicanas. Se los voy a explicar porque probablemente para muchos de ustedes es novedad este documento. Homilías son un conjunto de sermones que nuestros padres reformadores, Thomas Cranmer especialmente, el obispo que reformó la Iglesia anglicana, el arzobispo, perdón, que reformó la Iglesia anglicana, se encontró con la difícil tarea de evangelizar a toda una nación. Pero la inmensa mayoría del clero, los pastores, ex sacerdotes romanos, nunca habían sido entrenados en la lectura de la Biblia, en el estudio de la Biblia y en la exposición de la Biblia.
Por lo tanto, él se aseguró de entregar a todo pastor en toda Inglaterra un libro de sermones que se llamaba el libro de las homilías. Después se agregó un segundo libro de las homilías y hoy día están los dos juntos. Se llama el libro de las homilías. Entonces, por ejemplo, la primera homilía es la homilía sobre la escritura, en la cual él explica por qué la escritura es central. Y usa 3 sermones para explicar lo central de la justificación por la fe o la salvación por medio de la fe. ¿Por qué nosotros no podemos hacer obras para conseguir la justificación? ¿Y por qué nosotros no podemos mejorar lo que Cristo ha hecho? Son todas cosas que Él entregó a los pastores para que ellos lo entregaran a las comunidades. Esas son las homilías. Si obispo Enrique le interesa, yo les puedo compartir con ustedes por lo menos la primera homilía, la homilía de la Escritura, para que tengan acceso de primera mano a un documento que expresa la posición anglicana frente a la Escritura, un documento de la época de la Reforma de la Iglesia. A los que quieran más información, les interese leer, estos son 3 libros que ustedes pueden leer, los encuentran en Amazon. Este es una exposición de los 39 artículos. Este libro de acá te explica lo que son las homilías. Hay un pequeño resumen de cada una de ellas. Y este es un libro que te explica la genialidad de nuestra liturgia anglicana. Y si quieres leer un poquito más, puedes leer este otro libro, es sobre la iglesia. El autor, Gerald Bray, es un pastor anglicano que escribe muy bien. También lo encuentras en Amazon. Los 4 libros están en Amazon. Entonces, eso te ayuda a entender más lo que hemos visto. Y eso es lo que íbamos a ver hoy día. Y si quieres el libro de oración común chileno, lo encuentras en este lugar. Desgraciadamente el libro ya no se encuentra impreso físicamente, solamente lo encuentras en este lugar. Entonces, esas son herramientas que puedes tener para mejorar tu comprensión de la denominación que es la Iglesia Anglicana de Chile.